Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en el escalofriante mundo de Edgar Allan Poe Ah, sí. y su relato El corazón del Ator. Guau. Una historia donde la tensión psicológica y la culpa se entrelazan de forma magistral. Lo fascinante de este relato es que Poe nos introduce de lleno en la mente de un narrador Ah, sí. poco fiable, alguien que Ujú. se declara cuerdo, Ajá. mientras nos confiesa un asesinato. Ok. ¿Cómo es posible? Es una contradicción que nos atrapa desde la primera línea. El narrador grita su cordura, pero al mismo tiempo confiesa estar nervioso. ¿No te parece que intenta convencernos? Mm, Y asimismo de que no está desquiciado. exacto. Esa insistencia en su propia cordura es una señal de alerta, un indicio de que las cosas no son lo que parecen. Y luego nos habla de sus sentidos agudizados por la enfermedad. ¿Podría ser esto otro síntoma de su inestabilidad mental? Es curioso, ¿verdad? Mm. Porque lo que él percibe como sentidos mejorados podría ser en realidad una distorsión de la realidad. Una línea borrosa entre lo que es real y lo que solo existe en su mente. Totalmente. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. El narrador se obsesiona con el ojo de buitre del anciano, Ujú. un detalle aparentemente insignificante que desencadena toda la trama. Este ojo, según él, lo empuja a cometer el crimen. Pero es realmente el ojo lo que lo perturba. Es una proyección de su propia culpa y paranoia. Esa es la genialidad de Poe. Nos hace cuestionarnos si el ojo es realmente tan horrible como lo describe el narrador o si es solo una manifestación de su tormento interior. El ojo se convierte en un símbolo, una representación física de la culpa que lo carcome. Es como si el narrador proyectara sus propios demonios en el anciano. ¿Y qué me dices de la forma en que describe cómo lo acechaba cada noche? Es metódico, casi ritualista. Sí, sí. Abre la linterna lentamente dejando que un rayo de luz ilumine el ojo del anciano, pone la piel de gallina. Esa meticulosidad, esa planificación tan detallada, Mm. nos habla de una mente obsesiva, pero al mismo tiempo el acto del asesinato es repentino. Casi impulsivo, lo que contradice la preparación previa. ¿Es un crimen calculado o un acto pasional? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Poe juega con nosotros, nos presenta un enigma, haciéndonos dudar sobre las verdaderas motivaciones del narrador y la naturaleza de su locura. Y luego está ese momento crucial cuando el narrador cree escuchar el latido del corazón del anciano, incluso después de haberlo matado. ¿Qué? Lo confunde con su propia culpa y miedo, y este sonido lo lleva a confesar. Es como si ese sonido palpitante que él solo puede percibir fuera la materialización física de su culpa, una presencia fantasmal que lo atormenta y lo lleva al borde del colapso. El corazón latiendo se convierte en un símbolo poderoso, no solo de la presencia física de la víctima, sino de la naturaleza inescapable de la verdad. No importa cuánto intente enterrar su crimen, el sonido del corazón lo delata, lo persigue sin descanso. ¿Pero es un fenómeno sobrenatural o simplemente producto de su mente fracturada? Poe juega con la ambigüedad, mezcla el realismo psicológico, con elementos sobrenaturales difuminando los límites entre ambos y dejándonos la duda qué es real y qué es imaginario. Es fascinante cómo Poe utiliza el sonido para crear esa atmósfera de suspense insoportable. El tic-tac del reloj, el crujido de la puerta y sobre todo el latido del corazón. Es como si jugara con nuestros nervios arrastrándonos al abismo de la locura junto al narrador. Poe era un maestro de la atmósfera. Comprendía el poder del sonido para evocar emociones y amplificar la sensación de terror. En el corazón del Ator, el sonido no es un simple acompañamiento, Sí. sino una fuerza activa, un personaje más que impulsa la narración y refleja el deterioro mental del narrador. Es casi como si el sonido del corazón se convirtiera en la voz de su conciencia. Exacto. Un recordatorio constante de su crimen que lo conduce a su propia ruina. Sí. Y hablando de ruina, la historia termina con la confesión del narrador a la policía. Pero incluso entonces Poe nos deja en suspenso. Exacto. El final abierto es uno de los aspectos más debatidos de la historia. Nos obliga a preguntarnos, ¿ha sucumbido realmente a la locura o es un manipulador astuto que intenta justificar su crimen? Nos deja con la duda de si su confesión es un auténtico colapso mental o una estratagema para evitar sospechas. Poe no nos da respuestas fáciles. Nos deja lidiar con la ambigüedad y sacar nuestras propias conclusiones sobre el verdadero estado mental del narrador. Y eso, amigo mío, es la marca de un gran narrador. Poe nos invita a un mundo de complejidad psicológica donde las líneas entre la cordura y la locura, la culpa y la paranoia se difuminan constantemente. Nos desafía a cuestionar nuestras propias percepciones, a confrontar la oscuridad que reside en el corazón humano y a considerar la posibilidad de que a veces los monstruos más aterradores son los que creamos nosotros mismos. Claro. El corazón del actor es mucho más que una simple historia de terror. Es una profunda exploración de la culpa, la paranoia y la desintegración de la psique humana. Tienes razón.
Esos temas están entretejidos a lo largo de toda la historia como una red de tormento psicológico. Empecemos por la culpa. Es evidente que el narrador está consumido por ella, aunque intenta negarla desesperadamente. Exacto. Desde el principio insiste en su cordura como si tratara de convencerse a sí mismo tanto como a nosotros. Pero sus acciones traicionan sus palabras. La meticulosa planificación, el acto grotesco en sí mismo y la abrumadora paranoia que le sigue todo apunta a una culpa profunda de la que no puede escapar. Es como si la culpa lo estuviera devorando vivo, manifestándose en sus sentidos agudizados y en su obsesión por el ojo del anciano. Precisamente, el ojo se convierte en un símbolo de esa culpa, un recordatorio constante del crimen que ha cometido. Lo observa, lo acusa, lo empuja cada vez más hacia la locura. Y el sonido del corazón latiendo es como la manifestación física de su culpa resonando en sus oídos, a pesar de que es imposible que lo escuche realmente. Totalmente. Es el símbolo definitivo de su incapacidad para escapar de las consecuencias de sus actos. No importa cuánto intente enterrar su crimen, el sonido del corazón amplificado por su propia paranoia lo delata. Y hablando de paranoia, es como una densa niebla que desciende sobre el narrador, distorsionando su realidad y convirtiéndolo en el monstruo que es. Podríamos decir que toda la historia se desarrolla dentro de los límites de la mente paranoica del narrador. Los sentidos agudizados, la fijación en el ojo, el sonido imaginario del corazón latiendo todo, son síntomas de su paranoia que difumina la línea entre lo real y lo imaginario. Está atrapado en una prisión de miedo y sospecha creada por él mismo, incapaz de distinguir entre la amenaza real de ser descubierto y la amenaza imaginaria que nace de su propia culpa. Su paranoia lo aísla, lo separa de cualquier sentido de la razón o la lógica. Lo transforma de un individuo aparentemente racional en un alma frenética y desesperada llevada a confesar por las mismas fuerzas que tanto intenta reprimir. Es un círculo vicioso, la culpa engendra paranoia, que a su vez amplifica la culpa, lo que lleva a su ruina final. Y este ciclo de tormento psicológico es lo que hace que El corazón del Hathor sea una obra literaria tan fascinante y perdurable. Nos obliga a enfrentarnos a los rincones oscuros de la mente humana, al poder destructivo de la culpa y la paranoia, y a la fragilidad de la cordura cuando se enfrenta al peso de nuestros propios actos. Así que aunque la historia es innegablemente espeluznante, llena de suspense, es la profundidad psicológica lo que realmente hace que siga resonando en los lectores, incluso hoy en día. Exacto. Poe no estaba simplemente interesado en impactar a su público con sangre o violencia. Quería explorar las implicaciones más profundas de nuestros actos, las consecuencias psicológicas de la culpa y la naturaleza insidiosa de la paranoia. Y lo hace con una precisión magistral, utilizando imágenes vívidas, un simbolismo poderoso y ese increíble dominio del sonido para traernos al mundo atormentado del narrador. Es como si nos invitara a mirarnos en un espejo, a enfrentarnos a la oscuridad que existe dentro de todos nosotros y a considerar las consecuencias de dejar que la culpa y la paranoia tomen el control. El corazón del Hathor es una historia que se queda contigo mucho después de haber terminado de leerla, planteando preguntas sobre la naturaleza de la locura, el poder inescapable de la culpa y la delgada línea que separa la cordura de la locura. Nos recuerda que los monstruos más aterradores a menudo acechan, no en las sombras, sino en las profundidades de nuestra propia mente. Y nos deja con una persistente sensación de inquietud, cuestionando nuestra propia percepción de la realidad y los secretos que podrían estar ocultos en los corazones palpitantes de quienes nos rodean. Si conectamos esto con el contexto más amplio de la obra de Poe, vemos temas similares recurrentes en muchos de sus otros relatos. Estaba fascinado por lo macabro, por la desintegración psicológica de sus personajes y por la exploración del lado oscuro de la naturaleza humana. Es cierto. Sus historias a menudo presentan narradores poco fiables, difuminando la línea entre la realidad y la fantasía y dejándonos cuestionando la cordura de los personajes y a veces incluso nuestras propias interpretaciones. Piensa en El gato negro, otra historia de culpa y locura, donde el narrador, atormentado por sus acciones, desciende en espiral hacia la violencia y la autodestrucción. O en La caída de la casa Usher, donde la mansión en ruinas se convierte en un reflejo de las mentes en decadencia de sus habitantes, borrando las fronteras entre lo físico y lo psicológico. La obra de Poe desafía constantemente nuestras percepciones, nos obliga a enfrentarnos a verdades incómodas sobre nosotros mismos y nos recuerda que a veces los monstruos más aterradores son los que creamos nosotros mismos. No es de extrañar que sus historias sigan fascinando e inquietando a los lectores siglos después. Así que aunque El corazón del Hathor es una obra maestra independiente, también es una puerta de entrada a un mundo más amplio del genio literario de Poe. Un mundo donde reina la oscuridad y la psique humana se expone a la vista de todos. Es un mundo que vale la pena explorar, pero te advierto, no es para los débiles de corazón. Y así llegamos al final de nuestra profunda inmersión en El corazón del Hathor. Pero antes de concluir, me gustaría retomar algo que mencionamos antes, ese final abierto que Poe nos deja. Sí, esa decisión de dejar la historia sin resolver, de permitir que el lector decida el destino del narrador, es uno de los aspectos más brillantes de El corazón del Hathor.
Esa ambigüedad es lo que hace que la historia sea tan poderosa. No hay una respuesta fácil ni una resolución definitiva. Nos deja reflexionando sobre la naturaleza de la locura, el poder de la culpa y la escurridiza naturaleza de la verdad. Es como si Poe nos estuviera mostrando un espejo de la naturaleza humana, mostrándonos la oscuridad que puede acechar bajo la superficie, el potencial para la locura que existe en todos nosotros. Y el impacto de la historia va más allá del individuo. Plantea interrogantes sobre cómo percibimos la locura en la sociedad, cómo definimos la cordura y cómo tratamos a aquellos que transgreden las normas sociales. Es una historia que sigue resonando en la actualidad en un mundo donde las líneas entre la cordura y la locura a menudo parecen borrosas. El corazón del Ator nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, oyente? El corazón del Aitor es más que un simple relato escalofriante. Es un desafío, una invitación a profundizar en la complejidad de la psique humana. Nos pide que cuestionemos nuestras propias percepciones, que enfrentemos nuestros miedos y que consideremos las consecuencias de nuestros actos. Nos anima a mirar más allá de la superficie, a buscar la comprensión en lugar del juicio y a reconocer el potencial tanto para la oscuridad como para la luz dentro de nosotros mismos y de los demás. Y quizás lo más importante, nos recuerda que a veces los monstruos más aterradores son los que creamos nosotros mismos. Edgar Allan Poe nos regaló El corazón del Aitor, una historia que sigue atormentándonos y desafiándonos generaciones después. Una historia que merece ser leída, releída y meditada. Una historia que permanecerá contigo mucho después de haber cerrado el libro. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el oscuro corazón del Aitor, de Edgar Allan Poe. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al mundo del suspense, la tensión psicológica y la brillantez literaria. Te invitamos a explorar más obras de Poe. Hay todo un universo de relatos escalofriantes esperando ser descubiertos. Hasta la próxima, sigue explorando, sigue cuestionando y sigue sumergiéndote en las historias que importan.